Y a esta hora recibimos a Eric Ortiz, él es candidato a senador por el partido Opción Democrática en el Distrito Nacional. Bienvenido, Eric, qué gusto recibirte en Esto No Tiene Nombre. Buenas tardes, gracias Milagro, Ariel, por la oportunidad de darme compartir espacio con ustedes. Y así es, soy candidato a senador por el Distrito Nacional. Opción Democrática va aliada al Partido La Fuerza del Pueblo, por lo menos en algunos puntos de algunas candidaturas. Pero, ¿qué pasó con la senaduría, Eric? Que primero fue Alberto que se tiró como candidato a senador, después que iban a apoyar a La Fuerza del Pueblo y después que no, vamos a tirar a Eric Ortiz. ¿Qué fue lo que sucedió realmente con la candidatura a la senaduría antes de entrar a lo que sería, obviamente, tu propuesta de campaña? Mira, básicamente nosotros tenemos un sistema electoral donde a nivel de diputados y regidores no gana por quien tú votas, sino que la curul es asignada al partido. Por darte un ejemplo, José Horacio Rodríguez, quien es nuestro actual diputado por la demarcación número 1 del distrito, sacó 17,000 votos. Fue el más votado en la zona del distrito, seguido de Omar Fernández, que solo sacó aproximadamente 12,000 votos. Pero José Horacio, si no hubiera estado en una boleta compartida con Aura Celeste y Pedro Calderón, hubiera perdido, aún siendo el más votado y sacándole casi un 50% al segundo más votado. Porque en este país hay algo para el nivel de diputados y regidores que se llama el método de Hunt. Entonces, el método de Hunt obliga a que tengamos que hacer acuerdos electorales aún con partidos que no compartamos en ideología y que no nos guste políticamente hablando. Entonces nosotros tenemos que dar la oportunidad a nuestros buenos candidatos de ser crédito, porque al final el trabajo de un candidato de Opción Democrática se ve en la posición, como el caso de José Horacio. O sea, ahí realmente se ve el valor de nuestra militancia. Alberto no estaba, mi buen amigo Alberto no estaba de acuerdo, queremos lo mismo, simplemente no estamos de acuerdo en el camino a seguir y eso se respeta. Entonces él decidió renunciar a la candidatura por Opción Democrática y esa vacante pues la asumiste tú, obviamente, claro. Claro, no, y no la cuestiono, ni cuestiono tampoco el que Alberto... Y dame otro dato. Alberto es mi buen amigo y yo fui el que se sentó con él durante un año para conocer. No, claro, y cuando le entrevistamos aquí a Alberto Fiallo, dio muy buena referencia y dijo que él se siente orgulloso de que seas tú quien lo sustituyas en la candidatura a la senaduría. Hasta ahí estamos bien, pero ¿cómo pactar con un partido con el cual tú quizás no tengas ningún tipo de acercamiento ni ningún tipo de ideología que te acerque a ese partido simplemente por pactar? O sea, ahí automáticamente, y es una crítica al Partido Opción Democrática, se convierten en lo mismo que siempre ellos mismos han combatido. No, para nada. Mira, lo primero es que mi candidato, porque primero tenemos que entender las limitantes de ese acuerdo. Ese acuerdo solamente está vigente en La Vega, en Ocoa y en Santiago. O sea, el distrito está fuera de eso, que es donde más fortaleza tenemos, número uno. Número dos, si mi candidato saca más el candidato de la boleta del PLD o la Fuerza del Pueblo, los votos de ese candidato se le suman a mí. Entonces eso le da la oportunidad al mío. O sea, ellos siguen compitiendo. O sea, aquí los acuerdos electorales, nosotros tenemos un sistema sumamente complejo, sumamente raro. Porque tú votando por ellos, o sea, al final, si mi candidato saca más que el del PLD o de la Fuerza del Pueblo, son los votos de que se le suman al mío y no termina cogiendo la cruz. Adicionalmente, nosotros tenemos nuestra candidatura presidencial propia, que es Virginia Antares. O sea, nosotros no tenemos ningún acuerdo a nivel presidencial ni tenemos ningún acuerdo programático. Entonces, simplemente en esas demarcaciones, para darle una oportunidad a esos candidatos de tener acceso, de poder competir. Porque te voy a decir algo, si un candidato mío que es muy bueno, por ejemplo, un candidato de nosotros tendría que ganar con 17,000 votos. 17,000 votos se va solo. Pero si va en la alianza con 7,000 votos, adquiere la curul.
Entonces nosotros tenemos, esas son las reglas de juego, no estamos de acuerdo con esas reglas de juego, pero son las que hay. O sea, nosotros no tenemos la fuerza actualmente para hacer cambios importantes en esa parte. Y así, bajo esas reglas de juego, hay que jugar. ¿Cuáles son las fallas que tú ves actualmente en la senaduría del Distrito Nacional y cuáles cosas tú te propones mejorar? Pero más importante aún, ¿cómo mejorarlas? Mira, las principales fallas que yo veo en la senaduría del distrito y en el Congreso Nacional es que nosotros hemos creado una sociedad que es muy injusta, sobre todo para la clase media y la clase trabajadora. Y para eso voy a empezar hablando de la presión tributaria. Nosotros tenemos una sociedad que se le está quitando más del 45% de su capacidad productiva. ¿Y cómo hacen eso? Cuando tú recibes tus ingresos, producto de tu trabajo, te quitan de un 15 a un 25% de impuestos sobre la renta. Pero luego van los impuestos indirectos. Todo lo que llega por importación, que nos falta la tabla de comercio, la base debe ser de un 20%. ¿Qué significa eso? Que si cuesta 100 pesos en Puerto Dominicano, a eso le suman un 20% de un 120. Y al 120 le suman un 18. Se llama por 140 y el producto solamente tiene un valor real de 100. Entonces, esa es una. Luego tú tienes los impuestos selectivos al consumo que van de un 10 a un 60% y lo tienes en dos artículos que tú no puedes quitarte como clase media, que son combustibles y telecomunicaciones. Sin hablar de los puntos que usan por transferencia, el marbete y demás. Es una clase social que tú le quitas más del 45% de su capacidad productiva y no le das ningún servicio de calidad que pueda compensarse. Tiene que pagar colegio privado, salud privada, seguro médico privado, seguridad, o sea, todo, tú no le das ningún servicio. Entonces, es muy difícil de esta forma tú tener movilidad social. Y no voy a hablar de las exenciones fiscales que se dan en la República Dominicana, que evidentemente hay que revisarlas porque son muy abusivas. Entonces, a esto vamos a sumarle algo que falta en toda economía capitalista, que es las leyes antimonopolio. Señores, nosotros vivimos en un país que todos los grandes productores son monopolios. Entonces, esto no solo va en detrimento de los consumidores, esto también va en detrimento de los empleados, porque por la falta de competencia, los salarios no crecen. Por esta razón, el Estado tiene que intervenir cada año o cada 2 años, hacer un aumento forzoso del salario mínimo, cuando en un mercado competitivo esto se da de manera natural. Entonces, es otra pata que nos falta importante en la mesa de las oportunidades de los dominicanos. Entonces, adicionalmente, tenemos el tema de la informalidad y el anticipo. Ustedes han escuchado que el anticipo, el candidato del PLD, pide su eliminación completa. Y luego vemos el candidato del PRM que dice que esto no es posible. Pero si miren, la verdad es que es posible para las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Para que tengan una idea, representan menos del 20% el total de la recaudación por concepto de anticipo en las MIPYMES. ¿Qué quiere decir esto? De los 8.000 millones de pesos mensuales que representa el anticipo, las MIPYMES solamente representan aproximadamente 1.600. Y las MIPYMES representan más de 660.000 empleos en República Dominicana. Entonces, nosotros queremos que las empresas informales se formalicen y el anticipo va en contradirección hacia eso. También es importante aclarar que la mayoría de las empresas quiebran por falta de capital de trabajo y no por liquidez, ¿sabes? Y no por rentabilidad, por falta de capital de trabajo y no por rentabilidad, porque los compromisos de corto plazo como luz, nómina, no aguantan rentabilidad. Y el anticipo le golpea duro en la parte del cash flow. Entonces, esto para las MIPYMES evidentemente tiene que ser eliminado. Y si consideramos que las MIPYMES tienen menos alternativas de financiamiento que el Estado Dominicano y las grandes empresas, pero en ese caso, Eric, tú...
¿qué modalidad se podría utilizar para poder formalizar esas empresas MIPYMES que no están formalizadas y preguntarte también a la vez si esto resolvería de alguna forma u otra, o sea, estos impuestos nuevos que entrarían? Cavada habló ahorita de un 51% del mercado informal, pero este 51% resolvería de alguna forma el tema tributario aquí en la República Dominicana. Lo que pasa es que tú tienes las cosas demasiado dispersas. Mira, la presión tributaria es muy alta, el 18% de es muy alto, un impuesto regresivo. Y sobre todo cuando tienes un 51% de informalidad. O sea, aquí hay empresas que se mantienen simplemente porque son monopolios. Porque son monopolios y abrir los mercados le afectaría. Y porque son monopolios y el Estado las sigue protegiendo como monopolios y no crean ventajas competitivas reales que son necesarias ahora en el siglo XXI. Tenemos que bajar los impuestos para que la brecha entre la informalidad, o sea, para que el incentivo a no pagar impuestos no sea tan alto. ¿Por qué dicen ahora mismo la empresa informal? Un 18 y un 27 de impuestos sobre la renta. Es un 40%. O sea, le hace sentido ser informal. Y el día que tengan un problema, simplemente pagan por el problema. O sea, se le hace viable económicamente hablando. Tenemos que bajar esos impuestos porque están muy altos por una economía como la nuestra, que tiene un 51% de informalidad. Y déjame decirte algo, el informal no quiere ser informal, él quiere tener acceso a préstamos y financiamiento para poder... No, pero le conviene de alguna forma, Eric, porque cuando tú estás informal y tú no tienes que pagar un anticipo, ni tienes que pagar el 18% del ITV, ni tienes que pagar una serie de cosas, tú te lo economizas. Yo tengo amigos que tienen pequeños negocios que son informales y dicen formalizarme yo, tú estás loco, me tengo que pagar anticipo, no sé qué, yo cuánto. Entonces, yo lo que creo que sí se debería de hacer es ponérsela más fácil al pequeño negociante para que pueda resolver. Exactamente. Y otra cosa, que aquí los reportes que tenemos de DGI, o sea, obligan a que una pequeña empresa tenga que tener un contador. Y eso es caro. Tú necesitas cierto nivel de capitalización para tener un equipo contable que no te haga un error y te busque un problema. Entonces sí, definitivamente tenemos que quitar el anticipo a las pymes y bajar ese ITV. Ese ITV está demasiado alto. Lo que pasa es que mientras una persona con un nivel básico pueda ahí sentarse y llenar su plantilla.